la Revolución Pingüina del 2006 tomó una masiva participación y varias manifestaciones protagonizadas por estudiantes. ¿Qué legado cree usted que dejó la Revolución Pingüina en términos de participación política de los jóvenes en Chile? Si me preguntas por el legado, yo creo que el legado está en la búsqueda del reestructurar y del cuestionar de cómo se venía dando la educación durante 60 años, 70 años, desde la ley de instrucción primaria obligatoria, que se da por lo pronto en 1900, tanto si tú te das cuenta quizás estamos hablando de un siglo, de cómo se venían dando una práctica en esa mirada el sistema educativo. Pero sobre todo la última instancia que venía desde el legado de Pinochet, de cómo se había generado también ese momento histórico como una ruptura en lo que conllevaba a la educación. Entonces, como para hacer la síntesis, hay un legado, hay un cuestionamiento social, hay un cuestionamiento político, sin duda, y también hay un cuestionamiento constitucional, que requiere también de cómo la Constitución te está dando elementos de garantías hacia los propios estudiantes. Por eso les digo, yo creo que ahí estaría como la importancia desde el legado. Sin duda que hay un legado desde el cuestionamiento, desde la mirada de cambio, desde la mirada de cómo se estaban haciendo las cosas, pero principalmente de que yo creo que ese es como el alma de todo este elemento, es que el estudiantado tomó un cupo de validez social. Yo creo que eso generó de alguna forma como una instancia fundamental en lo que conllevó después del año 2006 en adelante, porque también esto es un tema que se da también en la línea universitaria. Entonces también hay todo un elemento de base que está trastocado. ¿Cuál cree usted que fue el papel de los profesores de la Revolución Pingüina y cómo sumaron a la demanda de los estudiantes? Mira, yo creo que también el papel del profesorado jugó un rol importante porque acompañó más bien la Revolución Pingüina. Yo creo que el profesorado venía visualizando una falencia estructural del sistema educativo, que venía endémicamente del sistema educativo, de por lo pronto desde la dictadura en adelante, con una carencia curricular, con una carencia de infraestructura, con una carencia incluso salarial por parte de los profes. Por tanto, la visibilización de estos elementos por parte de los estudiantes logró también tener un espacio, una tribuna por parte del profesorado para también poder poner sus demandas, que estaban, si bien en una vereda distinta a los estudiantes, pero que en algún momento confluían y chocaban. Entonces, estudiantes por un lado, profesores por un lado, visualizar de alguna forma esta instancia, logrando guiar, acompañar y apoyar de alguna forma la revolución propiamente tal. Estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¿Cuáles fueron las principales demandas y objetivos de la Revolución Pingüina en Valparaíso? Mira, yo te puedo contar desde mi experiencia. Yo no estuve en Valparaíso para el momento de la Revolución Pingüina, pero bueno, lo viví como estudiante, estaba en primero medio en Santiago. Entonces, bueno, igual hay que reconocer que fue algo a nivel nacional, entonces de todas maneras que en Valparaíso, en Puerto Montt, en todas partes del país se estaba viviendo al mismo tiempo la revolución. Pero mi experiencia particular fue en Santiago y bueno, lo que yo te puedo decir así como que se veía como temática central a abordar era el tema de ponerle fin al lucro a la educación. Porque si bien, no sé, de repente existen dudas, por ejemplo, hoy en día de que la educación sea o no sea un negocio y que puede haber personas que a lo mejor de alguna manera estén sacando provecho económico, creo que en ese tiempo era escandaloso y todo el mundo lo sabía y de hecho, si es que han visto la serie chilena El Reemplazante, como que también en esa serie se puede ver, por ejemplo, el tema del lucro, el tema de cómo la gente, los sostenedores o los directores de colegios particulares de repente sacaban mucho provecho de la educación
plata de repente de los bolsillos de las familias o a veces plata incluso de Chile, ¿cierto? En las escuelas municipales, que al final no llegaba a lo que realmente estaba destinada, que era la educación. Eso yo creo que fue lo que provocó mayor indignación. Pero dentro de las demandas que habían, así como en particular en la mesa de peticiones, en el petitorio, una de las grandes cosas que yo creo que en ese tiempo se buscaba era eliminar, más que eliminar, modificar una ley de enseñanza que existía en ese tiempo, que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que le decían la LOS, por las siglas. Bueno, y de hecho, ahora que estamos en el futuro, en el 2023, sabemos que esa revolución pingüina significó un cambio en la ley y que la LOCE ya dejó de ser vigente y entró en vigencia la Ley General de Educación años más tarde, en el 2009 me parece que fue, la LGE, que es la que actualmente tenemos. O sea, en el fondo, si uno lo piensa, quizás sí hubo algunos cambios a partir de esa revolución. Entonces, creo que, no recuerdo muy bien el petitorio completo que había sobre esa revolución, así como todas las demandas que había, pero recuerdo que esa era la más importante, modificar la ley, porque eso involucraba otras cosas también. Así que yo creo que esa fue como la principal demanda que hubo en ese tiempo. ¿Cómo cree que ha evolucionado el sistema educativo chileno desde la revolución pingüina hasta la actualidad? ¿Cómo creo que ha evolucionado el sistema educativo chileno? Mira, yo creo que ha evolucionado, y eso, para mí evolución significa ir en pos de algo mejor. Creo que considerando el sistema que teníamos en el 2006 versus el que tenemos hoy día, creo que es muy distinto. Creo que es bastante positivo el cambio que hemos tenido. Creo que los objetivos que se persiguen hoy en día en el sistema educativo, al menos en el papel, creo que dan para poder pensar que algunas de las demandas o algunas de las lógicas que tenía este movimiento se han seguido, se han continuado. El hecho de, por ejemplo, de instar a la reflexión, de instar al pensamiento crítico en los estudiantes, creo que es algo que se mantiene. Creo que si es que estaba declarado antes no se veía tan presente en las clases. El hecho de cambiar, por ejemplo, lo que antes en la LOCE era el marco curricular y que hoy día sean bases curriculares en la Ley General de Educación, creo que quizás algunas personas lo pueden ver solamente como un alcance de nombres, pero ya el poner marco, la palabra marco significa que estás delimitando, o sea, como que la educación se queda aquí, en este marco, no sale de acá. En cambio, cuando tú mencionas la palabra bases curriculares, que es lo que hoy día existe, te da la posibilidad de pensar en algo diferente. Por ejemplo, nosotros actualmente, ahora en el colegio, tenemos una metodología activa que es el trabajo ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. El poder hacer un proyecto en una hora de clase en el 2006 era impensado. Era algo que no era parte de lo que perseguía la educación en Chile. La educación en Chile perseguía que la gente tuviera conocimientos. Y mientras más conocimientos, mejor. Mientras mejor estuvieras preparado para la prueba de selección universitaria, la PSU de ese tiempo, era sinónimo de un mejor colegio o de una mejor educación. Yo creo que hoy en día eso no es así. Creo que hoy en día un apoderado, por ejemplo, puede pensar que un buen sistema educativo no necesariamente le va a aportar a su hijo tener un buen puntaje en la prueba. Puede que un apoderado hoy en día sí considere que el tener metodologías distintas sí sea un aprendizaje para su hijo, por ejemplo. Que en el fondo se cambia la lógica de que ahora ya no estamos pensando solamente en rendir una prueba, sino que hoy día estamos pensando en crecer, en cómo yo puedo crecer como estudiante y puedo ser un mejor ciudadano. Yo creo que esos son como los principales cambios, como en términos de mentalidad, de cómo se ve la finalidad de la educación. Ese diría yo que es como el principal cambio en el sistema. ¿Qué impacto tuvo la revolución pingüina en el sistema educativo chileno? Bueno, a nivel general, la revolución pingüina vino un poco a
plantear este cuestionamiento sobre cómo se estaba dando la educación en Chile a nivel de calidad, este cuestionamiento de cómo se estaban invirtiendo los ingresos del país en asegurar una calidad educativa para todos y para todas. Entonces yo creo que lo primero como que trajo fue esto de preguntarse qué está pasando con la educación en Chile, está siendo o no está siendo de calidad, está llegando a todas las personas que debería llegar, se está invirtiendo bien el dinero. Y yo creo que igual un poco abrió paso a también este tema de preguntarnos como país si es posible aspirar a una educación gratuita y de calidad a nivel universal, independiente de todo estrato social o económico. Yo creo que la Revolución Pingüina vino un poco a cuestionar a las autoridades de qué es lo que están haciendo a nivel educativo, cómo están proyectando la educación en Chile. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por los estudiantes durante la Revolución Pingüina para hacer educación pública? Mira, de lo que yo recuerdo en esa época, lo que más se usó o lo que fue más llamativo tal vez, y yo creo que al mismo tiempo efectivo, fue el tema de la manifestación. El irse a paro, el no entrar a clases, el salir a las calles, un poco en este nivel de organización masivo, porque no fue algo que se dio como en colegios en particular, sino que hubo ahí una unión muy importante. Entonces, obviamente, las manifestaciones públicas incomodan siempre a las autoridades y a partir de ahí, desde la insistencia que mostraron los estudiantes, como que las autoridades se dieron cuenta de que si no se sentaban a dialogar o no se sentaban específicamente a conversar con los dirigentes de esa época, iban a seguir estando en las calles, iban a seguir tomándose los liceos, los colegios. Entonces, lo que yo más recuerdo de esa época fue eso, fue como la presión que se ejerció, pero a partir de la manifestación de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros hemos llegado a la conclusión que la educación no se vende, la educación se defiende. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad.